el 50% de sus ingresos. Porque muchos te dicen, bueno, pero vos estás viviendo en un palacio. No, en una casa común y corriente. Hay gente que está pagando el 50% de su salario, porque tiene 2 hijos, porque tiene una familia tipo, porque tiene derecho a tener un patio, tiene derecho a poder poner una piletita en verano. Cosas básicas estamos hablando. Después sí, querés vivir en un departamento que es así, sí, está lleno de eso. Están construyendo. Si te quedás parado en una esquina, te construyen arriba, porque están haciendo de todo. En lugares cortitos así, donde había una casita, hacen todo un edificio. Seba Bartola, muchas gracias por venir. No, por favor, gracias por la invitación. Bueno, algunos de los puntos, si bien, bueno, ya más o menos estuvo publicado, pero a veces decirlo también nos da... Ah, ¿tenemos una plaquita? Bueno, que... A ver, ¿podemos mostrarlo? Bueno, ahí está, dice. Estas son cuestiones que... Seba Bartola ayer lo publicó inmediatamente en Facebook es la y es lo publicación. mismo, es lo mismo. Bueno, se terminan los aumentos escalonados, dice, ya que la actualización de los precios solo podrá realizarse anualmente si la inflación proyectada supera el 10%. ¿Cómo sería esto? A ver, nos detenemos ahí. Aclaro el primer punto que Sí. se pasó rápido, que los Dale. contratos con fines de vivienda pasan de 2 a 3 años. 2 a Que 3 años, era ahí eso, está. el primer punto, que es, digamos, una demanda y un reclamo que veníamos sosteniendo de hace tiempo, y la verdad que genera una estabilidad, Claro, te da más respiro, porque vos tenés que sacar a lo mejor un crédito para pagar todos los gastos. Exactamente, ¿no? Y a su vez te da una proyección, estabilidad, previsibilidad, y te evita que cada 2 años tengas que volver no solo a alquilar o mudarte, sino a pagar una comisión, sellado, o sea... No terminaste de pagar un crédito a lo mejor que sacaste anterior para poder pagar eso, y ya tenés que volver a sacar otro. O sea, que la extensión pase de 2 a 3 años es un avance importantísimo en este sentido. El segundo punto tiene que ver con que las actualizaciones ahora solo pueden ser anuales, no escalonados, porque en muchas situaciones tal vez se daba que te ajustaban semestralmente el costo del alquiler. Eso ahora taxativamente es ilegal, pero solo puede ser haber un ajuste anual si la inflación proyectada oficialmente supera el 10%. Si la inflación proyectada oficialmente desde el Estado Nacional no supera el 10%, no puede haber ajuste anual, aumento anual del alquiler. Ajá. En caso que la inflación estimada supere el 10%, y en el contexto que vivimos esto se está dando, ese valor se establece a través de un índice promedio entre costo de vida y salario, como parámetro para definir cuál es el porcentaje de aumento del alquiler anual, y no como hasta ahora, que se venía haciendo según los antojos del mercado, según lo que se le ocurría a la inmobiliaria, Claro. y no había ningún tipo de referencia, salvo el número que te imponía la El más o inmobiliaria. menismo. Exactamente. Más o menos te voy a cobrar tanto. Y que eso, digo, en todos los estudios de los últimos 15 años, siempre estuvo muy por encima del costo de vida promedio y del salario promedio. Incluso en este año, que hemos tenido una espiral inflacionaria terrible, que se comió el poder adquisitivo, el salario y los bolsillos, los aumentos de los alquileres siguieron estando por encima de la inflación del 2016. Sí. Bueno, el otro punto que tiene que ver con los impuestos que tienen las propiedades. Exactamente. Que ha sido una vivada durante todo este tiempo. Exactamente, porque digo, la actual legislación establece que los impuestos que gravan la propiedad, en el caso de las casas y las despensas extraordinarias, corresponden al propietario, pero la legislación actual deja abierta la puerta que si hay un acuerdo entre partes, el inquilino es legal que cede esos derechos, que es lo que en la práctica terminó pasando siempre. Uno en el contrato terminaba afirmando que el impuesto inmobiliario y los gastos de despensa extraordinaria los terminaba pagando el propio inquilino. Ahora la ley en esto es taxativa, es de orden público, no deja margen a que haya un acuerdo entre partes donde el inquilino cede esos derechos. Si eso, sancionada la ley y puesta en práctica, sucede en un contrato, pasa a ser automáticamente ilegal. Entonces, a partir de ahora, con la sanción de la nueva ley, impuesto inmobiliario y gastos extraordinarios de despensa los paga el propietario.
sin margen legal a que el inquilino se termine haciendo cargo de eso. O sea que el inquilino, si se encuentra con alguien que le dice, bueno, mira, yo te voy a cobrar un poquito menos, pero esto lo tenés que pagar vos, no. Es Se ilegal. puede denunciar a Se partir puede de la ley. denunciar y es ilegal. Es Es ilegal ese contrato. Bien. Otro de los puntos tenemos, Dire, ¿puede ser? A ver, el cuarto. Dice, el depósito de garantía no puede superar un mes de alquiler y tiene que ser devuelto obligatoriamente, cosa que no ocurre generalmente cuando se hace la entrega de la llave. Tal cual. Esto también es importante porque, por un lado, establece un techo de que no puede superar un mes, pero fundamentalmente el segundo momento que vos mencionabas, digamos. Hoy, en la práctica, el depósito de garantía te lo devuelven con suerte cuando quieren. La ley ahora establece que te lo tienen que devolver obligatoriamente en el momento que vos entregás la llave cuando finaliza el contrato. Digamos, si no, uno no entrega la llave hasta que no le devuelvan el depósito de garantía con el agregado que tiene que ser el equivalente al último mes abonado. Porque ahora, después de 2 años, te daban el monto que vos depositaste al inicio del contrato, que era el equivalente al primer mes. Sí. Con el paso del tiempo, ¿no? El aumento de precios, la pérdida del poder adquisitivo, lo que te devolvían terminaba siendo, en términos reales, mucho menos de lo que vos depositaste. Entonces ahora la ley dice que tiene que ser equivalente al último mes que vos abonaste. Entonces te devuelven una suma que representa lo que vos pusiste cuando iniciaste el contrato. Esto tiene que ver, digo, con cómo se deja la propiedad, porque muchas veces se le dice al inquilino, no, quiero que me lo pintes de tal manera, con esta pintura, quiero que pongas esto, aquello, y el inquilino se ve en un apriete porque le piden cosas que son que no eran la condición originaria del departamento de la casa que estaba alquilando. En realidad, en eso nosotros siempre sugerimos una lista detallada de las condiciones y las características que tiene el inmueble que alquila, firmada por las partes, la inmobiliaria o el propietario y el inquilino, para que haya un registro efectivo y real de los términos y las condiciones bajo las cuales alquiló. Entonces eso después, a la hora de la devolución, permite que no te puedan pedir algo que no figuraba en ese registro detallado que eran las condiciones y las características del lugar que vos alquilaste. Bien, y tenemos un punto más, ¿puede ser, Dile? Ahí está. La rescisión del contrato por parte del inquilino puede realizarse en cualquier momento y no a partir de los 6 meses como es hasta ahora, pagando el equivalente de 1 mes y medio en el primer año y 1 mes en el segundo y tercer año. La segunda parte sigue siendo igual y la primera habilita esto, ¿no? La posibilidad de que si vos alquilaste un lugar y sobre la marcha te encontraste que tenía una cantidad de problemas, déficit y no encontrás una respuesta, tenés la posibilidad de no tener que esperar los primeros 6 meses para rescindir el contrato, ¿no? Es básicamente habilita esa oportunidad que hasta ahora, digo, y son consultas que nos llegan a la Defensoría recurrentemente. ¿Cuándo puedo rescindir? Porque o se me dio la posibilidad de encontrar un lugar mejor o es insostenible el estado en el que está el inmueble y me quiero mudar cuanto antes y no quiero esperar los 6 meses. Bueno, ¿por qué tardamos tanto en reconocer los derechos del inquilino? Porque siempre fue para el lado del propietario. Sí, la realidad es que la legislación nacional hasta este proyecto garantizaba solo los intereses de los propietarios, de las inmobiliarias, y no había un amparo de los derechos de los inquilinos. Por eso decimos es un enorme paso concreto, ¿no? Son un conjunto de reivindicaciones mínimas, no es que la lucha sigue, ahora tenemos que lograr que se aprueben diputados y hay una cantidad de cuestiones por las cuales tenemos que seguir trabajando y generando iniciativas, propuestas que no están contenidas en el actual proyecto, pero sí es un paso significativo, histórico, porque por primera vez vamos a contar con una legislación que ampara y contiene derechos de los inquilinos y pone freno al abuso de las inmobiliarias. Es una muy buena en un contexto muy difícil, donde todos los días nos enteramos de una mala noticia para el pueblo en general, los trabajadores, los sectores más postergados, las clases medias. Lo de ayer creo que es también significativo en este sentido porque se da
en un contexto nacional difícil y particularmente en el tema habitacional, alquileres, en un año donde la problemática se había agudizado muchísimo. Digo, si ya el mercado inmobiliario venía desregulado y eso explicaba la enorme desigualdad en el acceso a la vivienda, el abuso de las inmobiliarias, este año se le sumó a la desregulación del mercado inmobiliario, la desregulación del mercado en general y el corrimiento del Estado, ¿no? Entonces eso llevó a que el alquiler se disparara aún más que el salario promedio, que el costo de vida, que la dificultad de acceder a un departamento con condiciones mínimas cada vez era más difícil, que la problemática habitacional en general se haya deteriorado en nuestra ciudad, sobre todo, en el resto del país también. Así que se haya avanzado con esta media sanción en el Senado marca un paso significativo y abre, digo, la posibilidad de dar de lleno la gran discusión de fondo, ¿no? Que es lo que nosotros venimos planteando en Rosario desde hace un tiempo largo, con la presentación de los proyectos de ordenanza para la creación de la Defensoría Pública del Inquilino en el marco del Estado Nacional, la tasa al inmueble ocioso, que es volver a poner a la vivienda como un derecho y no un negocio, volver a instalar y situar el alquiler como un servicio público de primera necesidad y no como un contrato entre privados que debe quedar librado a los antojos del mercado y, en consecuencia, generar un compromiso del Estado en los 3 niveles con políticas públicas activas que promuevan efectivamente el acceso a la vivienda y que generen condiciones en el mercado de alquiler más justas y equitativas. Así que creo que de fondo abre una enorme posibilidad en ese sentido y ahora la expectativa, digo, por un lado de que se apruebe en diputado, de que se convierta en ley, pero también que esto empuje a los estados provinciales y locales a avanzar en este sentido, porque hasta ahora, no, digamos, la presión y el lobby de la inmobiliaria ha sido más fuerte. Digo, y yo te contaba antes que ayer, en el transcurso del día, a medida que hacíamos público a primera hora que efectivamente se había incorporado en los temas a tratar en el Senado, después que se aprobó, después que pasamos en limpio más o menos y en síntesis en qué consistían los primeros avances, me llegaban muchísimas preguntas, consultas, dudas de qué significaba, ¿no?, la ley, preguntas vinculadas a si iba a regir a partir de cuándo, si esto los que ya estaban alquilando los iba a involucrar, etcétera, pero muchas preguntas tenían que ver, bueno, ahora la puesta en práctica, ¿no? Porque ¿qué vamos a hacer frente a inmobiliarias que incumplan lo que dice la ley? Porque la realidad es que venimos acostumbrados a un mercado inmobiliario donde las inmobiliarias mayoritariamente se manejan con absoluta impunidad, sabiendo que nadie las controla. Y para nosotros, digo, cobra más sentido que nunca la creación de la Defensoría Pública del Inquilino en el marco del Estado local, porque es la herramienta que tiene que controlar y sancionar a las inmobiliarias que incumplan la ley y defender y acompañar a los inquilinos en el efectivo ejercicio de los derechos que la nueva ley consagra. Sebastián, muchas gracias, como siempre. Muchísimas gracias por la invitación. Nos vamos a San Lorenzo con nuestros compañeros. Muchísimas gracias, Osvaldo.